Señora Presidente, estamos tratando un proyecto que es la autorización al Ejecutivo Nacional para la toma de un nuevo endeudamiento, desde mi punto de vista, que en parte es refinanciación del acuerdo del 2018 y en parte fondos frescos. Voy a dar algunos detalles de algunos números que quiero que queden sentados, no muchos, porque ya se ha repetido hasta el cansancio. Pero yo quiero dejar en claro que el gobierno de Cambiemos, cuando asumió en 2015, y que, como bien decía otro senador preopinante, no explicó correctamente como correspondía, recibió un país que tenía un 3,8% del PBI de déficit, números redondos, poco más, 18.000 millones de dólares. Disculpe, senador Blanco, me piden que acerque por favor el micrófono a la boca, que no se escucha bien. Ahí está. Bueno, el gobierno de Cambiemos, cuando finalizó su mandato en diciembre de 2019, el déficit fiscal era del 0,44%. La verdad que una de las cosas buenas que había hecho el gobierno de Mauricio Macri hubiera sido muy bueno que lo mantenga el gobierno actual. La deuda, porque yo escuché que algunos decían que Duhovne había hecho declaraciones diciendo que Cambiemos había recibido un país desendeudado. La deuda en el 2015, la deuda externa era de 240.000 millones de dólares. Si eso no es deuda, cifras oficiales que tengo yo del Banco Central de la República Argentina. Si eso no es deuda, que me digan que es deuda. Entregó el gobierno con 323.000 millones de dólares, 83.000 millones de dólares más. ¿Qué había pendiente cuando asumió el gobierno de Cambiemos? Default con los fondos buitres. Argentina no tenía posibilidad de acceder a ningún tipo de financiamiento. Oh, sorpresa, antes de asumir el gobierno, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo donde rápidamente decía que el gobierno nacional debía devolverle a las provincias el 15% por retención destinados al ANSES, que durante prácticamente 10 años el gobierno nacional había usufructuado y realmente no correspondía. Tomó la decisión el gobierno de Cambiemos de la reparación histórica, que significó el 1,5 o algo más del PBI. Acá se plantea las dificultades de este endeudamiento del Fondo Monetario Internacional que tomó el gobierno de Cambiemos. Era 57.000, pero se hicieron efectivo 45.000 millones de dólares. Y yo días pasados escuchaba en la reunión de comisión de un senador de la oposición que me hubiera gustado que esté presente para poder decírselo, lamentablemente no lo he visto hoy en el recinto, que decía que ellos formaban parte del oficialismo pagador y que Juntos por el Cambio era el oficialismo endeudador. Y yo quiero hacer una reflexión al respecto. Me parece que se equivocó en la definición el senador de Jujuy, porque puede ser que el gobierno de Cambiemos tomó el crédito y se lo puede considerar endeudador por la firma del crédito, pero el gobierno del Frente de Todos no es pagador. En todo caso, es pateador hacia el futuro, porque está refinanciando una deuda que su primer vencimiento de capital va a ser en el año 2026, que ya no van a ser gobierno. Pero independientemente de eso, yo debo recordar que los 45.000 millones de dólares del 2018, después en el 2021, este gobierno recibió alrededor de 4.500 millones de los derechos especiales de giro. Y ahora en este crédito, nuevo crédito del 2022, va a recibir aproximadamente 4.500, 4.800, 5.000 millones de dólares. Con lo cual, dólares más, dólares menos, son alrededor de 54.000, 54.500 millones de dólares. Que pagaron nada, al contrario, van a tener plata a favor. Lo que explicó el ministro y el equipo económico, que a mí me gustaría verlo volcado en un presupuesto, y esto a título personal voy a decir que comparto mucho de lo que él explicó en lineamientos generales, no como lo han planteado. Yo no estoy en contra del control de la emisión monetaria, creo que ninguno debería estar en contra de eso. No estoy en contra y me parece bien la recomposición del mercado de capitales nacionales, la recuperación de las reservas, achicar el déficit fiscal.
Más allá de las dificultades, el gobierno de Cambiemos demostró que en 4 años se puede bajar del casi 4%, 3,8% como decía, a menos del 1% del déficit fiscal. La verdad que a pesar de la oposición que tuvo, porque yo creo que no tuvo una oposición dispuesta a, como está hoy, Juntos por el Cambio, a colaborar con el gobierno. Creo que a poco tiempo del gobierno de Cambiemos ya algunos andaban con el helicóptero en papel en la Plaza de Mayo diciendo que venía el club del helicóptero. Pero bueno, es la realidad. Yo creo que nada ganamos con echarnos culpa unos a otros. Y respecto al tema de la deuda externa, yo voy a repetir, no con cifra, pero sí la lectura de un documento del Banco Central que hice lectura, si mal no recuerdo, cuando tratamos la renegociación de la deuda en moneda extranjera. Entre el 56 y el 58, la deuda era 1.425 millones de dólares. Después vino Frondizi, que la aumentó en 375, Guido en 300, Ilia, primer gobierno de esa fecha hasta ahora que bajó la deuda externa. Después vino, lamentablemente, Onganía, que la aumentó, Cámpora, Isabel Martínez de Perón, que la aumentó, ni hablar de Videla, Galtieri y compañía, que la llevó a casi 38.000 millones de dólares, el gobierno de Raúl Alfonsín, que la aumentó en 20.000, el gobierno de Menem, que independientemente de haber mal vendido, rifado la mayoría de las empresas del Estado, la aumentó en casi 57.000 millones de dólares. Después vino el gobierno de la Rúa, que la aumentó en 22.000 millones. El gobierno de Duhalde la aumentó en 34.315. Después vino el segundo gobierno de ese periodo del 56 a la fecha que bajó la deuda, que fue Néstor Kirchner. Después vino el gobierno de la presidenta del Senado actualmente, que aumentó la deuda en casi 64.000 millones de dólares. Y el gobierno de Cambiemos en alrededor de 83.000, 84.000 millones de dólares. Ahora, yo creo que esta es la realidad, y la realidad es que esta deuda es hija del déficit. Y hay algo que hay que corregir. Y yo creo que esto que ha sucedido en la Cámara de Diputados y que resalto el compromiso de toda la oposición y gran parte del oficialismo y del Ejecutivo Nacional que entendió la realidad y modificó un proyecto, yo creo que puede ser el punto de partida para que, más allá de pasarnos facturas todos los días, de jugar al River o Boca o al blanco o negro, utilicemos esto como un camino. Cuando la soga prácticamente nos llega al cuello y cuando la situación se plantea muy difícil, los argentinos, más allá de la diferencia, la mayoría somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y creo que puede ser un buen punto de partida. Yo, como representante de la provincia de Tierra del Fuego, realmente una provincia que está gobernada por el Frente de Todos, el gobernador es del Frente de Todos, los 3 intendentes son del Frente de Todos y de la Cámpora, tiene diputados de la Cámpora, tiene 2 diputados de Cambiemos, otro del gobierno provincial que es afín al gobierno nacional, otra del Frente de Todos. Y la verdad que de los 3 senadores, 2 son de la Cámpora. Y la verdad que a mí me sorprende, y lo digo con respeto y con cariño porque la verdad que tengo mucha consideración con ellos, que el único senador de la provincia de Tierra del Fuego que apoya al gobierno nacional en esta situación es quien le habla. La verdad quiso la paradoja del destino y la cuestión ideológica o no sé qué de otros, que yo que soy opositor parezca ser el oficialista. Y que los propios oficialistas han demostrado en esta situación, la verdad que muchas veces, más que oficialistas, son opositores y en esta situación se blanquea. Y ya que estamos en medio de esta situación, quisiera hacer una reflexión, un pensamiento. ¿Qué hubiera sucedido si hoy la situación fuera inversa? Si quien está planteando esta necesidad fuera oficialismo, hubiera sido Juntos por el Cambio. Y el actual oficialismo hubiera sido la oposición. No, yo no quiero imaginarme lo que diría el presidente del bloque oficialista del día de la fecha sobre la postura de Juntos por el Cambio de plantear una renegociación del Fondo Monetario Internacional. Ya me acuerdo,
ya me imagino, digo, perdón, no me acuerdo, me imagino las cosas que diría, cuántos ríos se secarían en su discurso para explicarnos las cuestiones geográficas y todo lo que él sabe explicar cada vez que habla. Que uno, la verdad que en mi caso yo estoy aprendiendo bastante de algunas referencias que hace el presidente del bloque del Frente de Todos. Hoy, como verán, yo creo que el presidente se encuentra en una situación bastante difícil, porque no debe ser fácil que los propios tuyos, aquellos que te llevaron a ocupar la presidencia de la Nación, te retiren, como se dice comúnmente, te retiran el banquito. Y la verdad que es preocupante. Y que aquellos que estamos en la oposición tengamos la responsabilidad, por distintas razones, de ser quienes apostamos, no a un gobierno, sino a mejorar una situación de un país que realmente, entrando en cesación de pago y en default, las consecuencias no la pagaría solamente el país, sino que esencialmente la pagaría la gente. Puede ser que uno le han enseñado de chico, que ha aprendido, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. A mí seguramente, si yo fuera oficialismo en este momento, estaría deseoso que los integrantes del Frente de Todos me estuvieran acompañando. Lamentablemente, en los 4 años de Cambiemos, la realidad indica que en muchas oportunidades esto no fue posible y que muchas de las cosas que el gobierno de Cambiemos no pudo llevar adelante fue por una oposición que, como decía, a los pocos meses del inicio del gobierno ya tenían el helicóptero preparado en la Plaza de Mayo para a cada acto que iban llevaban el helicóptero. Bueno, el helicóptero parece que no funcionó y tuvieron que aguantar, según ellos, tuvieron que respetar lo que dice la democracia y el gobierno de Cambiemos terminó a los 4 años. ¿Por qué venimos acá en esta situación? Yo la verdad que muchas veces me cuestioné en estos días, ¿por qué nosotros tenemos que colaborar? Colaboramos en este sentido, como bien decía, para evitar una situación difícil, para que el país no entre en cesación de pago, en mi caso particular como representante de Tierra del Fuego, para que las empresas que esencialmente viven de la importación de los insumos para fabricar, como son las electrónicas y otras empresas radicadas en la provincia y que muchos se rasgan la vestidura diciendo que son los únicos que la defienden y que Cambiemos o la combatimos, bueno, con esta medida le están cortando todo el financiamiento que esas empresas, con la manera de actuar de ellos, de que esas empresas necesitan para poder fabricar. No sé cómo comprarían los insumos si entramos en cesación de pago. Uy, perdón, me estoy pasando de tiempo, pero ya para ir terminando, señora Presidente. Yo decía que hay que terminar con el cuanto peor mejor. Yo creo que no es así. Como decía, la verdad que a mí me gustaría, si yo fuera presidente de la Nación, cosa que ya dudo a esta altura de mi vida, tener el acompañamiento de la oposición. Nosotros de Juntos por el Cambio tomamos la decisión de acompañar esta ley. Y la tomamos, como decía antes, en favor de todo el pueblo argentino, no en favor de un gobierno. Por eso, por estos fundamentos voy a votar a favor y voy a acompañar y voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo, hablando, para ver si alguna vez dejamos de tener la grieta y el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, peronistas, radicales, socialistas, del PRO, alguna vez nos dejamos de acentuar la diferencia y acentuamos la coincidencia. Es la única manera de que este país lo saquemos adelante y que le podamos dejar, en mi caso yo, ya no a mis hijos que son grandes, sino a mis nietos, un país mejor y que no tengan el día de mañana que pensar que van a dejar el país para irse a otro lugar donde puedan realizarse. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.